¿Cómo están mis queridos estudiantes? Bueno, ya habíamos tenido una previa conversación mediante las exposiciones de los bioelementos, que son muy importantes para que nosotros tengamos presente de que la materia viva está conformada por elementos químicos. Estos elementos químicos se dividen en tres grupos, que son los bioelementos primarios, que son muy importantes, y dice que pueden ser de 96% a 99% que están formando nuestros cuerpos. Tenemos dentro de los bioelementos primarios a los bioelementos siguientes. El carbono, que es el que está como base estructural de las moléculas orgánicas. Al hidrógeno, que compone esencialmente, es un componente esencial del agua y compuestos orgánicos. Al oxígeno, que es necesario para la respiración celular. Al nitrógeno, que está presente en proteínas y ácidos nucleicos. Al fósforo, que forma parte del ATP, o sea, de la energía del adenosín trifosfato. Y también está presente en los ácidos nucleicos. Al azufre, que está como componente de aminoácidos. Estos elementos, bioelementos primarios, son muy importantes y son muy abundantes. Los bioelementos secundarios, que hacen el 0,1 a 4%, fundamentales para la fisiología celular, generalmente ionizados. Tenemos al calcio, tenemos al potasio, tenemos al magnesio, al sodio, y potasio y al cloro, ¿ya? Aquí tenemos todos estos realizan un equilibrio de los líquidos en los cuerpos vivos. Y también siempre están involucrados en lo que es la función nerviosa y la función muscular. Luego tenemos a los oligoelementos o elementos vestigiales que hacen el porcentaje muy menor, de 0,1%. Aunque en trazas son indispensables para la vida, no podemos vivir sin ellos. Y entre ellos tenemos al hierro, que es importante en el transporte de oxígeno y que va unido a la hemoglobina. Al zinc, que hace una función inmunológica. Cuando estamos nosotros enfermitos necesitamos que haya inmunidad en nuestro cuerpo y el zinc es el que nos proporciona esta inmunidad. Al yodo, que mayormente va a estar en la síntesis de hormonas tiroideas. Por eso estas hormonas tiroideas son muy importantes en el sistema nervioso, ¿ya? Estas hormonas como la triiodotironina y la tiroxina son producidas por la tiroides. Al cobre, ¿ya? Que está formando a los glóbulos rojos llamados también hematíes. Y también está actuando en el metabolismo del hierro. Gracias al cobre puede haber un metabolismo de todo lo que consumimos en hierro. Por ejemplo, podría ser el hígado, que tiene bastante hierro, ya habíamos dicho, que en el hígado se va almacenando el hierro. Al magnesio, al manganeso, que es como un cofactor de enzimas, e interviene en el metabolismo óseo para la formación de los huesos. Al cobalto, que es parte de la vitamina B12, también está en la formación de glóbulos rojos o hematíes y el mantenimiento del sistema nervioso. Como verán, todos los bioelementos son importantes en el sistema nervioso, en el sistema muscular. La gran mayoría también está muy presente en lo que son las proteínas y en lo que son los ácidos nucleicos. Sus funciones principales de los bioelementos son en la estructural. Forman la estructura física de los organismos, como por ejemplo el calcio en los huesos, el carbonato en moléculas, etc. Metabólica,
participan en reacciones químicas y transferencia de energía. Ejemplo, el fósforo en el ATP. 3. La osmótica electrolítica. Regulan el volumen de agua y los impulsos nerviosos. Ejemplo, el sodio y el potasio. Muy importante en el equilibrio osmótico. Eso es todo en cuanto a lo que son las biomoléculas, mis queridos estudiantes. Ya habíamos avanzado algo de esto. Las biomoléculas inorgánicas. Vamos a hacer un concepto. Las biomoléculas inorgánicas son compuestos esenciales para la vida que no se basan en enlaces carbono-carbono, siendo indispensables para la estructura y el funcionamiento celular. Las principales biomoléculas inorgánicas son el agua, también tenemos las sales minerales y también tenemos lo que son los gases, ¿ya? El agua es muy importante en la vida, sin agua no podría haber vida, ¿ya? Entonces el agua ya sabemos que es H2O y lo van a completar el 2. Es la biomolécula inorgánica más abundante y esencial para los seres vivos. Constituyen el 65% y el 95% del peso de los organismos. Cuando hablamos del 95%, hablamos de los vegetales. Ellos tienen un 95% de agua. En cambio, nosotros tenemos un 65%. Está compuesto por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Sus propiedades. Tiene unas propiedades estructurales moleculares. Es una molécula polar. Tiene puentes de hidrógeno. Esta polaridad permite que las moléculas de agua se unan entre sí. También vamos a ver su estado líquido, que se mantiene en líquido a temperatura ambiente, lo que es importante para la vida. Sus funciones biológicas. Es un disolvente universal. También entra en lo que hacen las reacciones metabólicas, la regulación térmica, el transporte y eliminación de algunos nutrientes, ya sean algunos desechos también a la vez o toxinas. Distribución en los seres vivos varía según la especie y la edad. Por ejemplo, las medusas pueden tener un 98% de agua, mientras que los humanos promedian un 70%, entre 65 a 70%. Se encuentran en el interior intracelular y exterior, llamado extracelular, de las células. Es muy importante el agua. Vamos a pasar a lo que es las sales minerales. Las sales minerales son biomoléculas orgánicas esenciales que carecen de carbono. Son vitales para el funcionamiento del cuerpo. Entre ellas tenemos a las sales precipitadas o llamadas también insolubles. Forman estructuras sólidas de sostén y protección. Por ejemplo, el carbonato de calcio que va formando lo que es, vamos a decir, lo que son los huesos. En las conchas, también en los esqueletos. El fosfato cálcico en huesos y dientes. El sílice en diatomeas, una especie de seres vivos. Las disueltas o también las solubles, las que se pueden disolver en agua, etc. Se disocian en iones, cationes y aniones en el agua. Ejemplo, el sodio se puede diluir en agua. El potasio, el calcio, el magnesio, cloruro, el sulfato y el bicarbonato. Funciones biológicas. Función estructural. Realizan soporte y protección de estructuras sólidas. Regulación, función reguladora, que es la osmótica, la función fisiológica, los cofactores que actúan en reacciones metabólicas. Es muy importante. ¿Cuál es su importancia? Son necesarias en pequeñas cantidades para evitar la deshidratación y asegurar la función cardíaca y nerviosa.
siendo vitales para el metabolismo. También entra muy estrecho de la mano lo que es la ósmosis, y es un proceso físico-químico fundamental en el que un disolvente, generalmente agua, atraviesa una membrana semipermeable desde una zona de menor concentración a una de mayor concentración en solutos, hipotónica, a una de mayor concentración hipertónica. Es un proceso pasivo, sin gasto de energía, clave para la hidratación celular y función biológica. Dentro de la ósmosis tenemos un mecanismo, que es el agua que mueve para igualar las concentraciones de soluto en ambos lados de la membrana. La membrana semipermeable permite el paso del disolvente, pero no del soluto. Importancia biológica, es vital para las células vegetales, para que estén muy fuertes, y a eso le llamamos turgencia. Y en los animales, para la homeostasis, el equilibrio interno. Ejemplos cotidianos. La absorción de agua por las raíces de las plantas este es un proceso osmótico. La hidratación de alimentos con sal es un proceso de deshidratación, por ejemplo, cuando hacemos charque. Y el uso de la ósmosis inversa para desalinizar el agua. Podría ser el de mar, intentamos realizar eso. El proceso se detiene cuando las concentraciones en ambos lados se equilibran, alcanzando un estado de equilibrio osmótico. Y por último tenemos lo que son los gases. Y entre los gases tenemos dos tipos de gas, hasta tres incluso, ¿no? Podríamos decir el oxígeno, que es importante en la respiración aeróbica, y el dióxido de carbono, que es importante para la fotosíntesis. Asimismo tenemos lo que es el ozono, puede entrar dentro de esta clasificación de los gases. Muchas gracias, queridos estudiantes, por volver a repetir, a poder volver a retroalimentar este tema. Y por favor van a realizar un vocabulario con 10 palabras que encuentren en estos dos temas y lo vayan a buscar en los diccionarios. Por favor, copien los temas en nuestras carpetitas del segundo trimestre. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.